La historia que te estoy a punto de contar no es un cuento de amor, tampoco es una historia de romance eterno ni de una pasión inquebrantable. Lo que estás a punto de escuchar es la historia real de un hombre que cruzó toda frontera, ética, legal, humana y todo para aferrarse a una ilusión. Esta es la historia de un médico tecnólogo en radiología llamado Karl Tanzler, también conocido como Count Karl von Gauser, y era un hombre obsesionado con un paciente, el cual llegó al extremo de desenterrar su cadáver, reconstruirlo y vivir con él durante 7 años. Y bueno, ¿quién era Karl Tanzler? Bueno, él nació en Dresde, Alemania, en 1877. Él viajó, vivió en varios países, se casó y tuvo hijos. En 1927, él se muda a Key West, Florida, donde empieza a trabajar como un tecnólogo en radiología en un hospital marítimo. Y bueno, cabe destacar que uno tenía una formación médica formal. Y la clave psicológica de este personaje es que Tanzler afirmaba haber tenido visiones de una antepasada, y estas visiones le revelaron el rostro de su gran amor predestinado, una mujer de cabellos negros, y cuando conoció a María Elena, de apodo Helen, Milagro de Hoyos, de 21 años, creyó que ella era la mujer de esa visión. Elena Milagro de Hoyos era una mujer cubanoamericana diagnosticada con tuberculosis, una enfermedad prácticamente incurable en esa época. Tanzler se obsesionó con salvarla y realizó tratamientos experimentales, construyó equipos improvisados y la visitaba constantemente. Y bueno, finalmente Elena muere de tuberculosis el 25 de octubre de 1931. Pero esta obsesión no termina aquí, y es que tras su muerte, Tanzler pagó por los funerales, ordenó un mausoleo en el cementerio de Key West, donde solo él tenía la llave para entrar, y visitaba su tumba todas las noches durante casi 2 años. Y además de todo esto, es que él afirmaba escuchar su voz y que ella misma le decía que la sacara de su tumba. Ese fue el momento donde se cruzó una línea que no se debería cruzar jamás. Y es que una noche de abril de 1933, Tanzler rompió el mausoleo y sacó el cadáver de Elena, transportándolo en un carrito de juguete hasta su casa. ¿Y qué hizo con el cuerpo? Bueno, lo siguiente es algo bastante perturbador de escuchar. Y se divide en dos partes, ¿ok? La reconstrucción y la vida con ese cadáver. La reconstrucción básicamente sujetó los huesos de Elena con alambre, ganchos y hilo de piano. Ajá. También reemplazó la piel que estaba descomponiéndose con telas de seda que estaban a su vez empapadas en cera y yeso que venía, bueno, de París. Y colocó ojos de vidrio y le puso una peluca hecha con su propio cabello, además de rellenar el cuerpo mismo con trapos para darle un volumen. Y obviamente el olor de este cadáver era absolutamente horrible. Era un hedor insoportable, por lo que usaba varios perfumes y desinfectantes para enmascarar ese olor a cadáver. La vida con el cadáver no era tan diferente, ¿no?, a lo anterior. Y es que vistió al cadáver con ropa fina y con joyas, durmió junto al cuerpo en su propia cama durante 7 años. Y según informes de esa época y análisis posteriores, se insertó un tubo para posibilitar la actividad de ese tipo. Ajá. Y bueno, los vecinos, que no eran nada tontos, reportaron este hecho, bueno, no ese hecho, perdón, reportaron el hecho, ajá, de haberlo visto bailando frente a la ventana con lo que parecía ser un maniquí gigante, ¿ok? Pero bueno, el descubrimiento, hay que recordar que estamos en 1900,
34, 35 por esa época. Y el descubrimiento llega hasta 1940. Y se da porque la hermana de Elena, Florinda, fue al cementerio y notó que el cuerpo estaba desaparecido. Por lo que lo reportó obviamente, la policía se puso a investigar y bueno, todas las pistas indicaban que Tanzler era responsable, por lo que fueron directamente a su casa y encontraron lo que, bueno, nadie esperaba en esa época, ni en la actual, ni nunca, la verdad. Y es que el cadáver estaba reconstruido en la habitación. Aquí obviamente la policía lo arresta por exhumación y la destrucción del cuerpo. Fue evaluado mentalmente y ojo, aquí la mayoría de asesinos seriales es condenada o se declara incompetente, para llevar un juicio. Pero es que Tanzler fue evaluado mentalmente y se consideró que era competente para el juicio. O sea, todo lo hizo estando en una cordura sana. Y bueno, este caso, como si fuese una película, tuvo un giro insólito. Y es que el delito de exhumación, obviamente ilegal, por eso es delito, tenía un plazo de prescripción y ese plazo había expirado. Para los que no sepan, la prescripción es una fecha de vencimiento. Entonces tienes de tal día a tal día para denunciar el hecho. Si no lo haces dentro de ese plazo, prescribe la acción. ¿Ok? Y bueno, como el delito ya había prescrito, fue absuelto de la condena. Por lo que este hombre jamás tocó la cárcel. La tumba de Elena fue expuesta en la funeraria, fue visitada por miles de personas y antes de que el cuerpo fuese nuevamente enterrado, esta vez se hizo en un lugar secreto y sin nombre. Pero, ¿qué le pasó a Tanzler después de todo esto? Bueno, Tanzler siguió con su obsesión. Él construyó una figura de tamaño real de Elena usando una máscara de muerte, una máscara de su muerte, sí, y vivió con esa figura hasta su muerte en 1952, que fue en Pasco Country, Florida. Finalmente él muere a los 75 años y fue encontrado en su casa semanas después. Y la reflexión final de este video es básicamente que esta historia no es una oda al amor, es simplemente un recordatorio de hasta qué punto la mente humana puede llegar a distorsionar la realidad. Y bueno, cuando todo esto se mezcla, se rompen absolutamente todos los límites conocidos. En este caso, obviamente no hubo un consentimiento, menos una reciprocidad. Simplemente estaba la ilusión de este hombre que desbordaba todos los límites de la ética, la legalidad y la humanidad de las personas. Y bueno, siempre anden con cuidado. Esto fue Olivas. Espero les haya gustado. Dejen un like, un comentario de qué les pareció el video. Si quieren más, si quieren que investigue algún otro caso, lo agradecería un montón. Y bueno, no olviden seguirme para más de este contenido. Y nos vemos en un siguiente video.